Hola futuros devs, bienvenidos a este nuevo episodio de la serie de Fundamentos de Programación con JavaScript. Antes de comenzar te recomendamos que si te gusta el contenido que ves en este canal, pues te suscribas, nos dejes algún comentario con cualquier duda que puedas tener en el episodio del día de hoy y por supuesto nos dejes tu like, ya que eso apoya a que nosotros podamos seguir subiendo esta clase de contenido. Así que comencemos con el episodio del día de hoy. El día de hoy nosotros responderemos algunas preguntas. ¿Qué es el scope? ¿Qué es el hoisting? Y sobre todo, cómo usar closures dentro de JavaScript. Estos ya son conceptos un poco más avanzados. Por supuesto que requieren que conozcas todo lo que ya hemos visto en episodios anteriores acerca de funciones, variables, declaraciones de bloques, etcétera, etcétera. Entonces, si no has visto los episodios anteriores, te recomendamos que los veas a profundidad, porque como todos los episodios de esta serie, en este episodio también veremos todos estos conceptos a mucha profundidad. Empecemos con ¿qué es el scope? Bueno, el scope, si nosotros diéramos una definición, sería pues el alcance o la visibilidad de variables o funciones. Si lo vemos ya en palabras un poco más cotidianas, veríamos que es en qué contexto yo puedo utilizar cierta variable. Vayamos a nuestro editor de código y veamos, algún ejemplo de todo ello. Nosotros podemos tener más o menos esta variable. Imaginemos, yo tengo la variable username. Nosotros ya conocemos que a lo mejor var no es tan popular de utilizarse hoy en día. Nosotros lo mencionamos en ese episodio de variables y constantes y tipos de datos. En ese episodio nosotros mencionábamos que no es recomendable utilizar var por diferentes situaciones que por supuesto el día de hoy nosotros comentaremos. Pero bueno, imaginemos que nosotros tenemos esa variable y justamente el scope nos dice en dónde es que yo puedo utilizar cierta variable o en qué contexto yo puedo utilizarla. Por ejemplo, yo ahorita si quisiera hacerle un console log a esa variable, pues yo puedo utilizarla sin ningún problema, porque pues directamente yo la tengo definida pues en este espacio o en este lugar o en este contexto. Sin embargo, habrá algunos contextos especiales que tenemos dentro de JavaScript en donde a lo mejor no podremos utilizar ciertas variables, ya sea que las definamos con var o que las definamos con const. Entonces ahí es donde nosotros llegamos a la parte de qué contextos o qué scopes o qué alcances yo puedo tener dentro de JavaScript. Dentro de JavaScript nosotros podemos tener 5 clases o 5 tipos de scope. Aquí ya nosotros pudiéramos empezar a debatir. No es algo que esté totalmente definido dentro del lenguaje. ¿A qué me refiero con ello? A que el scope es algo que nosotros tomamos de otros lenguajes de programación, porque el scope existe realmente en muchísimos otros lenguajes, de hecho en casi todos seguramente. Entonces nosotros tendremos ese mismo concepto traído de otros lenguajes de programación y lo hemos adaptado a diferentes situaciones que nosotros vemos dentro del propio JavaScript. Aquí es donde les comento que podemos debatirlo, porque en algunos casos escucharán que a lo mejor haya 3 o haya 4 o inclusive se mencionen los 5 clases, que nosotros aquí lo veremos a profundidad y por eso mencionamos las 5, para que entendamos de dónde viene todo ello. Entonces el primer o los dos primeros que nosotros podemos tener son el Global Scope y el Module Scope. Nosotros vamos a tener un episodio donde nos centremos totalmente en los módulos, por lo tanto nosotros no vamos a profundizar en el module scope en este episodio. Lo veremos ya en ese episodio relacionado a los módulos para que lo entendamos igual a profundidad, pero existen esos dos. El global scope nosotros sí lo veremos el día de hoy, y con que entendamos los otros 4 nos va a ir bastante bien. Entonces el global scope y el module scope, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Todo depende de en qué modo nosotros estemos ejecutando nuestro código de JavaScript. Por ejemplo, si yo estoy ejecutando mi código en modo de script, entonces Global Scope va a ser el scope que nosotros tendremos habilitado. Si yo estoy ejecutando mi código en modo de módulos,
entonces yo voy a tener un module scope y el module scope va a estar habilitado. Todo depende de ese cambio en donde nosotros estemos ejecutando nuestro código. ¿Cómo sabemos en qué modo estamos ejecutando nuestro código ahorita mismo? Bueno, pues lo estamos ejecutando en global scope. Si han seguido la serie de JavaScript, pues lo estarán ejecutando en global scope, como nosotros lo vimos creo que en el primer episodio. Nosotros ya tendremos el episodio de los módulos donde aprenderemos cómo activar el modo de módulos, pero bueno, por lo mientras seguramente estaremos trabajando en global scope. Los siguientes dos tipos de scope que tenemos dentro de JavaScript son el local scope y el function scope. Estos dos tipos o clases de scope realmente podemos verlos inclusive como si fueran uno solo, porque depende un poco de la perspectiva que nosotros tengamos. El local scope se refiere a cuando nosotros tenemos alguna variable que es local, que está definida dentro de una función. Es decir, cuando nosotros definimos variables o constantes, por ejemplo, o también cuando nosotros utilizamos var dentro de alguna función, todas esas variables constantes se vuelven locales para la función. Es decir, que dentro de la función yo voy a poder utilizar esas variables sin ningún problema. Fuera de la función yo no voy a poder utilizarlas a menos de que nosotros cumplamos ciertos criterios que igual mencionaremos en este episodio. Ahí es donde nosotros llegamos al tema del function scope, que realmente si nos ponemos a pensar pues es lo mismo, solamente que visto desde otra perspectiva. ¿Desde qué perspectiva? Bueno, desde que todas las funciones dentro de JavaScript, cuando declaramos una función, van a crear un scope diferente. Es decir, van a crear un espacio donde van a poder ir definiendo más variables. Entonces realmente si nosotros nos ponemos a pensar, pues local scope y function scope son lo mismo, solamente a lo mejor es la forma en la que nosotros lo nombramos. Local scope se refiere a la perspectiva de verlo desde las variables. Por ejemplo, yo tengo una variable que está dentro de una función, es una variable local, entonces es un local scope. Si nosotros lo vemos desde el lado de la función, bueno, cada vez que yo abro o creo una función, pues estoy creando un function scope. Por lo tanto, las variables que yo voy a tener dentro, pues van a permanecer o ser almacenadas dentro de esa propia función. Por lo tanto, pues realmente es el mismo concepto, solamente visto desde dos perspectivas diferentes. Pero bueno, ese es lo que nosotros podemos concluir. Y por último, nosotros vamos a tener block scope, que ese sí no tiene ningún concepto alterno ni nada, simplemente es alcance o scope de bloque. Ahora, yo sé que esto suena confuso, inclusive he visto muchas personas que realizan entrevistas para desarrolladores en JavaScript y pues no saben la diferencia entre todos estos, así que vamos a ir a nuestro editor y veamos, bueno, cuál es cada uno de ellos. Bueno, a excepción de Module Scope, que vamos a tener un episodio totalmente dedicado a los módulos. Bueno, nosotros ya comentamos que tenemos la posibilidad de utilizar nuestras variables en diferentes circunstancias y que nosotros, bueno, dependiendo de la situación vamos a poder utilizarlas o no. Ahora, imaginemos este ejemplo. Nosotros tenemos una función que dice, bueno, decir hola. Y nosotros tenemos la variable username, lo mismo que arriba, definido ahorita con var. Y nosotros vamos a tener un console log de username. Esto lo voy a comentar porque ahorita lo vamos a ver. Y bueno, aquí la pregunta es, ¿qué es lo que se nos va a imprimir en la consola? Nosotros vamos a imprimir Susul o vamos a imprimir code. Bueno, pues vamos a averiguarlo. Vamos a ejecutar say hi y vamos a ver qué es lo que nos obtiene. Bueno, nosotros vamos a ver ahorita mismo code. Y aquí es donde viene la pregunta. ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Por qué nosotros estamos viendo code en la consola? Bueno, aquí la respuesta pues es realmente bastante sencilla. Nosotros sí hemos declarado una variable que es username. Por ejemplo, si yo hago ahorita mismo un console log después de ejecutar say hi y hago un console log de username, nosotros vamos a ver que efectivamente también tenemos la variable username, pero que almacena Susul. Y entonces eso puede ser a lo mejor un poco una confusión para los que están iniciando a programar, porque dicen, bueno, yo tengo dos variables. Nosotros anteriormente habíamos dicho que no podemos declarar o redeclarar dos variables, porque ahorita mismo tengo esa posibilidad y porque tengo esa información, digamos, como conviviendo con el mismo nombre de variable, porque pues tanto es username como username en ambos casos. Bueno, eso depende del scope. Si nosotros vemos username, como está declarado fuera de cualquier otra función o de cualquier otro
lugar, si nos fijamos, está directamente declarado, pues así como va mi archivo, directamente está declarado de forma global. Es lo que nosotros conocemos como Global Scope. Cuando yo declaro variables, por ejemplo, como de ese estilo, que no pertenecen a ninguna función, podemos decir que son variables globales, porque pues bueno, pertenecen a el entorno global o al contexto global. Por otro lado, cuando yo tengo una función o ya declaro una función, aquí nosotros podemos decir que tenemos un scope local, un local scope, o también un function scope, dependiendo de cómo nosotros lo veamos. Aquí vamos a ir haciendo esa aclaración. Por ejemplo, cuando yo abro una función, cada vez que yo abro una función se crea un function scope. Entonces yo estoy pues precisamente creando un function scope porque estoy declarando una función. Entonces yo tengo pues mi function scope. Y entonces yo aquí puedo declarar variables que inclusive compartan el nombre, que a lo mejor con otras variables que yo tenga definidas de forma global. Pero aquí nosotros dentro de la función vamos a tener variables locales. Por ejemplo, username es lo que se conoce como una variable local. Por lo tanto, estoy teniendo local variables y por lo tanto estoy teniendo un scope local. Pero realmente si nos damos cuenta, pues es lo mismo. Yo tengo una función y dentro de esa función pues tengo un alcance pues local o de función. Entonces, bueno, es realmente el mismo concepto, solo visto desde dos perspectivas. Y bueno, pues aquí yo hago uso de username y por supuesto cuando yo estoy ejecutando código, por ejemplo aquí console.log username y hago referencia a una variable, toma precedencia el alcance local sobre el alcance global. Ahora nosotros veremos el block scope. El block scope cabe mencionar que solamente puede ser utilizado o solamente la forma en la que podemos utilizar el block scope es a través de definir variables con let y const. Es muy importante que nosotros recordemos eso. Nosotros no podemos utilizar block scope con var. Y ahora, ¿cómo es un bloque? Bueno, recordemos que nosotros mencionábamos que un bloque de JavaScript se compone de simplemente llaves. Creo que lo mencionamos en otro episodio, pero bueno, hacemos esa aclaración. Un bloque empieza con llaves, ya sea un if, ya sea un ciclo, ya sea no sé, alguna función, por ejemplo. Esto puede ser visto también como un bloque. Y bueno, let y const tienen ese alcance de bloque. Entonces, nosotros podemos tener por ejemplo una variable que sea username y bueno, pues haga uso de cierto valor, por ejemplo, algo de este estilo. Y entonces, bueno, imaginemos que yo quiero hacerle un console log a ese username. Listo. Entonces nosotros vamos a ver en la consola que a partir de este bloque yo estoy teniendo definido una variable que es username que almacena esta información y si nos fijamos pues este ya es otro scope diferente porque ya es un bloque diferente. Esto también funciona por ejemplo en condiciones, por ejemplo if true yo puedo tener username y sin ningún problema acceder a esa información. Ahora username solamente está definido dentro del bloque. Nosotros no podemos acceder a username dentro o fuera, mejor dicho, del bloque. Por ejemplo, renombremos esta variable y coloquémosle full name. Y ahora hagamos uso de full name, veremos que no ha cambiado nada, pero ahora nosotros intentemos utilizar, por ejemplo, full name aquí. Fuera de ese bloque, por ejemplo, nosotros tenemos un if, ese ya es un bloque, por supuesto, tiene llaves y por lo tanto, bueno, se va a ejecutar en este caso siempre, pero es para hacer la referencia. Entonces, intentemos hacer uso de full name y nosotros veremos que tenemos un reference error. Full name is not defined. ¿Por qué? Porque, bueno, esta variable definida por supuesto con let o también funcionaría con const, tiene un alcance de bloque o un scope de bloque, por lo tanto esta variable está definida o puede ser utilizada dentro solamente de este bloque. Si yo quiero acceder a esa información fuera del bloque no es posible, cosa que por ejemplo si nosotros lo hiciéramos con var, por ejemplo, yo sí pudiera realizarlo. Por ejemplo, nosotros veremos que al momento de hacer el console log de full name, bueno, pues nos imprime la información, pero al hacerlo fuera del bloque, pues también puedo realizarlo. Esa es la diferencia entre let y const. Let y const tienen un scope de bloque. En el caso de var podemos tener un scope global o podemos tener también un scope local. Si yo, por ejemplo, ahorita mismo defino full name se define en este caso a partir de un scope local. Entonces full name ahorita mismo si yo utilizo var se convertiría en una variable local.
una variable local de la función. Ahora, si yo por ejemplo renombro esto, por ejemplo como username, y aquí pues hago uso de username, y al momento de que hagamos este console log veríamos que username ha sido pues reemplazado, por ejemplo, y el username anterior que teníamos con code pues ha sido reemplazado en este caso por username, y si nos fijamos es como si pudiéramos volver a redeclarar la variable y la información que teníamos antes se ha perdido. Entonces aquí el consejo es que pues bueno, sigamos utilizando let y const como normalmente nosotros lo realizábamos, así no vamos a tener problemas. Vamos a tener que ser un poco más cuidadosos en donde nosotros definimos nuestras variables. Por ejemplo, si yo quisiera hacer uso de full name, lo que tendría que hacer sería declarar mi variable fuera del bloque, por ejemplo, full name. Aquí yo declaro mi variable. Aquí yo realizo la asignación, por supuesto le quito el let, porque si le dejo el let, bueno, full name va a aparecer como undefined, porque aquí estaría declarando otra variable que se llama full name. Yo nada más quiero realizar la asignación de la información aquí para que pueda ser accedida por fuera. Entonces esa sería una buena práctica, porque bueno, de esa forma yo ya tengo más control de la información, y si yo tuviera por ejemplo la necesidad de tener aquí una variable que se llame full name o cambiar o reemplazar la información que yo tuviera por fuera, bueno, ahí es donde pues yo pudiera utilizar por ejemplo let. Esto se consideraría pues una buena práctica dentro de otros lenguajes de programación, porque realmente así es como funcionaría. Por ejemplo, en otros lenguajes de programación tenemos también un scope de bloque, por lo tanto pues para hacerlo mucho más estandarizado dentro de JavaScript pues tenemos también let y const que nos permiten realizar justamente esto. Bueno, pasemos al siguiente concepto, que es el de hoisting. ¿Qué es el hoisting? Bueno, realmente es un concepto sencillo, pero que tenemos que comprender y saber de dónde viene. Es el comportamiento que tenemos en JavaScript para funciones y variables, pero ojo, variables declaradas con var, en donde la declaración se mueve al inicio del bloque. Cuando nosotros tenemos hoisting y declaramos, pues ya sea una función tradicional o una variable declarada con var, estas declaraciones se van a mover al inicio, asignándoles temporalmente el valor de undefined hasta que, bueno, pues en el caso de las variables, en el caso de las funciones, pues toda la función se mueve al inicio, y bueno, en las variables les asigna el valor de undefined temporalmente hasta que llega a la línea donde se asigna el valor y bueno, pues obtiene el valor, ¿no? ¿Cómo es que funciona? Veámoslo en código para que lo entendamos. Primero veámoslo con funciones. Por ejemplo, yo tengo aquí una función que dice say hi y por supuesto, bueno, nosotros aquí vamos a descomentar este código que ya tengo preparado para el hoisting. Ahora, si nosotros no tuviéramos hoisting, aquí tuviéramos un error, ¿no? Nos diría a lo mejor como reference error o algún problema, ¿no? En relación a la referencia, porque say goodbye, no, más bien sería un type error, ¿no? Ya vimos que cuando se está intentando ejecutar algo que a lo mejor pues no pertenece al tipo, en este caso de función para ejecutarse, pues tendríamos un type error, que seguramente sería a lo mejor lo común, ¿no? Pero en este caso nosotros tenemos el hoisting, que evita justamente que nosotros tengamos ese tipo de errores. Eso no es posible de tener, nosotros no tendríamos un error. Si nosotros no tuviéramos el hoisting, pues a lo mejor sí pudiéramos tener un error, pero en este caso tenemos el hoisting. ¿Y cómo funcionaría? Bueno, pues nosotros vemos que tenemos esta función say goodbye y la estamos intentando ejecutar, pero como tenemos el hoisting, la declaración de la función se eleva o se coloca al inicio del scope. Nosotros sabemos que ahorita mismo estamos dentro de un scope de función, porque nosotros declaramos una función. Por lo tanto, estamos dentro de un function scope. Por lo tanto, esta función que declaramos también dentro de esa función, pues va a tener un scope de función. Por lo tanto, esta función va a pasar al inicio del scope, es decir, esta declaración es como si estuviera definida justamente aquí, inmediatamente después de que yo pues inicio el scope. Por lo tanto, como nosotros tenemos el hoisting, yo puedo utilizar say goodbye sin ningún problema. De hecho, bueno, regresemos la función. Eso es lo que haría JavaScript por detrás. Pero regresémosla para que veamos que realmente no hay ningún problema. Yo estoy haciendo pues mi console log de full name, que en este caso pues sería esto, y luego yo ejecuto la función say goodbye. Y por lo tanto, pues yo estoy viendo que me muestra el console log de goodbye.
Perfecto, entonces realmente eso es el hoisting. El hoisting podemos verlo como la elevación que tienen las funciones para colocarse al inicio del scope. Recordemos, al inicio del scope. Si esta función estuviera declarada, imaginemos por aquí, afuera, en un contexto ya global, ya no tendría un scope, digamos, de función, porque ya no pertenece a esta función, sino que ahorita mismo Say Goodbye pues tendría un concepto o un contexto global. Entonces pues realmente yo también pudiera utilizarla, porque esta función se colocaría o haría hoisting a el inicio del scope, que en este caso pues el inicio del scope sería aquí. Y entonces, bueno, pues yo puedo tener mi función definida ahí y puedo ejecutarla sin ningún problema. Entonces, ese es el concepto de hoisting. Realmente eso es lo que sucede por detrás en JavaScript para que nosotros pues podamos no tener, digamos, ese problema. Ahora, aquí esto pues ya da pie a que nosotros podamos tener malas prácticas y por supuesto que podamos declarar las funciones donde nosotros se nos antoje, cosa que no debería ser el caso. Por lo regular, una buena práctica sería declarar las funciones al inicio. Por lo tanto, esta función, aunque nosotros podamos declararla aquí, da pie a que podamos tener malas prácticas y declarar nuestras funciones donde queramos. Normalmente, por buena práctica, pues debería ir al inicio para que no haya ningún problema. Si a lo mejor trabajamos en otros lenguajes de programación o venimos de otros lenguajes de programación en donde a lo mejor algún desarrollador quiere buscar esta función, pero no la ve al inicio, entonces bueno, pueda perderse dentro del código, ¿no? Entonces eso da pie a tener malas prácticas y por lo tanto no es muy común que nosotros pues hagamos mucho uso del hoisting. Ahora, por eso es que nosotros tenemos la parte de arrow function. Por ejemplo, si esto fuera una arrow function, por ejemplo, cuando nosotros declaramos una arrow function con, por ejemplo, const o let, y nosotros tenemos algo como de este estilo, por ejemplo, y yo coloco aquí mi console log, ahí veremos un problema y es un reference error. No se puede acceder a say goodbye antes de la inicialización. Vemos que hubo un aquí detallito, en este caso con las variables, y es que nosotros estamos intentando inicializar esto justamente aquí. Estamos inicializando pues la variable say goodbye, que en este caso pues va a almacenar pues una función para que nosotros podamos ejecutarla, y vemos el reference error diciendo que bueno, pues está intentando acceder a say goodbye antes de inicializarlo. Y entonces aquí nosotros podemos notar que por ejemplo const y let no hacen hoisting. Y esa es la razón por la que bueno, pues también la variable say goodbye pues no puede ser accedida o no puede ser en este caso ejecutada. Bueno, eso es en cuestión de const y let, donde nosotros pues realmente no tenemos el hoisting y por lo tanto pues yo tengo o estoy obligado a seguir las buenas prácticas y colocar esta función, si yo quisiera ejecutarla, pues al inicio. Entonces por eso es que bueno, en este caso con const y let pues se tratan de seguir mejores prácticas y pues no tenga el problema de que a lo mejor ponga una función de donde yo quiera, sino que me obliga a colocarlas pues a lo mejor en un inicio o antes de ejecutarla, porque realmente yo pudiera simplemente cambiar, no colocarla pues aquí directamente, sino a lo mejor antes de hacer la ejecución, ¿no? Yo pudiera realizar esto y listo, sería a lo mejor la práctica a seguir. Bueno, eso es en cuestión de let y const. Nosotros no tenemos hoisting en todo ello. Por supuesto que en las arrow functions pues tampoco, porque pues las arrow functions necesitan de tener un nombre y por lo tanto pues la única forma de a lo mejor utilizarlo pues sería con const y con let. Entonces bueno, ese sería digamos como el detalle ahí. Ahora, ¿qué sucede con var? Bueno, pues con var nosotros sí tenemos hoisting. Entonces bueno, declaremos aquí una variable, pongámosle saludo, listo, y nos va a decir, bueno, hola mundo, ok, coloquémoslo así, hola mundo, y bueno, intentemos utilizar hola mundo antes de que pues haya sido inicializada. Bueno, nosotros veríamos este mensajito, undefined. ¿Qué es lo que está pasando aquí por detrás? Bueno, pues lo que está pasando por detrás es que nosotros es como si tuviéramos esto, saludo, algo así. Luego nosotros hiciéramos nuestro console log de saludo. Y luego es como si nosotros realizáramos esto.
saludo es igual a hola mundo. Eso es lo que sucede con las variables declaradas con var. Así es como realizaría, digamos, como el hoisting. Esta parte, pues recordemos, el hoisting coloca las variables o las funciones al inicio del scope, es decir, la colocaría aquí. Por lo tanto, pues bueno, yo puedo, es como si yo realizara exactamente este mismo procedimiento, ¿no? Y por lo tanto, cuando yo intento hacer un console log de saludo, pues veo que viene undefined. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí todavía no se ha inicializado, y cuando tenemos una variable sin inicializar, en este caso pues con var, nosotros vamos a tener undefined. Y por supuesto, bueno, pues eso no es lo que yo quiero. Entonces, bueno, aquí pues la misma recomendación es que, bueno, si a lo mejor nosotros tenemos una variable, pues que la utilicemos después de que la hayamos inicializado, que sería a lo mejor la recomendación. O en este caso, pues para evitar todo ello, mejor utilicemos let y const, que bueno, let y const ya vimos que no hacen hoisting, y por lo tanto pues sería la recomendación. Por ejemplo, si yo realizara esto con saludo, por ejemplo, let saludo, vería yo un error y ya yo sabría que no debo de realizar eso. Por ejemplo, utilizar saludo antes de haberlo inicializado. Y esa es la razón por la cual no utilizamos let y const, porque primero pues no hace hoisting. Por supuesto, yo estoy obligado a seguir las buenas prácticas de primero inicializar mi información o mis variables y luego ya hacer uso de ellas. Luego, en el caso de las arrow functions, pues también nos obliga a que no hagan hoisting. Y por supuesto, en el caso de las variables locales, pues bueno, ahora mismo con let y const vamos a tener un scope de bloque. Por lo tanto, let y const van a asignarse pues a este bloque, que curiosamente es una función, y por lo tanto también tendríamos un function scope. En este caso, pues con let y const no tendríamos pues un local scope, sino más bien tendríamos un block scope, o que sería lo mismo que un function scope en este caso, ¿no? Bueno, aquí tengo otro ejemplo del hoisting para que lo veamos. Y veremos que nos dice: no se puede acceder a la variable y antes de su inicialización. Y es que bueno, el x no es que nos esté saliendo un error, simplemente nos sale undefined, lo que ya vimos. Esta variable se va a elevar, es como si nosotros hiciéramos esto, var x, y luego yo simplemente asignara pues la información de esta forma. Y por eso es que bueno, esta parte la vemos con undefined. Mientras que si nosotros intentáramos hacer lo mismo con y, pues nos diría pues exactamente el mismo problema, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, undefined, pero eso es a lo mejor natural, ¿no? Porque pues y ahorita mismo no tiene ningún valor, y por lo tanto pues sí está a lo mejor declarada, sí existe esa variable y, pero no tiene ningún valor, solamente que aquí es donde yo la estoy inicializando. Entonces bueno, vemos que yo puedo realizar exactamente lo mismo, solamente que no puedo hacer esto, declarar mi variable y luego intentar utilizar y antes de declararla. Por supuesto que no puedo realizar ese tipo de procedimiento. Bueno, pasemos al último punto, que es en relación a los closures. Bueno, ¿qué es un closure? Es la pregunta que nosotros pudiéramos tener. Y bueno, pues un closure se refiere a que cuando nosotros declaramos una función dentro de otra función, es cuando nosotros nos encontramos con un closure. Un closure se refiere a que las variables locales y parámetros de la función externa permanecen accesibles para, pues en este caso, la función interna. Y por supuesto que se puede acceder a la información incluso después de que hayamos hecho el return. Yo sé que a lo mejor la definición puede ser un poco abstracta para muchos, entonces vamos a poner un ejemplo de lo que sería un closure. Entonces, bueno, ejecutemos este código. Bueno, voy a comentar esto de aquí porque si no, no vamos a poder verlo. Y utilizamos esto de aquí. Perfecto. Yo sé que a lo mejor muchos cuando vean todo esto dirán, bueno, no entiendo qué está pasando, así que vamos a irlo haciendo más ligero para muchos. Entonces, bueno, recordemos, cada vez que yo creo una función o defino una función, yo estoy generando un function scope, o pues en este caso también se pudiera ver como un block scope, ¿no? Porque tengo una variable definida con let y este es un bloque, y bueno, pues es un scope de bloque, ¿no? O esta variable está asignada pues al bloque, que en este caso pues es una función, ¿no? Pero bueno, en general pues sí sería function scope. Entonces yo estoy creando una función y estoy teniendo un function scope. Por lo tanto, bueno, pues yo voy a tener ciertas variables locales. Esta sería pues una variable local,
local variable, una variable local asignada pues en este caso a el scope de function. Y bueno, pues yo tengo pues mi variable local y mis parámetros. Este es un parámetro y listo. Ahora, dentro de esta función yo estoy definiendo otra función. Por lo tanto, aquí también voy a tener disponible un function scope. Entonces recordemos, cada vez que yo defino una función, voy a tener un function scope. ¿Cuál es el problema de los closures? O bueno, ¿cuál es la ventaja de los closures que resuelve un problema? Y es que a lo mejor en otros lenguajes de programación pues yo no pudiera realizar esto. ¿Por qué? Porque greeting pertenece a un scope diferente, o lo que pudiera ser un scope diferente. Pero justamente los closures, o un closure, se refiere a que las funciones van a heredar, o si lo vemos de cierta forma pues pudiera verse como heredar, o van a ser capaces de acceder a la información que está definida fuera del scope de esta función. Nosotros sabemos que esta función ya tiene un scope definido. Bueno, pues esta función va a ser capaz, o dentro de este scope va a ser capaz de acceder a la información que nosotros tengamos definida fuera o en la función externa. Y por lo tanto, bueno, esta función pues puede acceder al scope que nosotros tengamos aquí, en este caso a greeting. Y por lo tanto vemos que en el console log pues nos muestra un mensajito que dice, bueno, welcome y Susul. Ahora, entonces nosotros ya sabemos o analizamos esa parte del scope. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí en el return? Bueno, recordemos, nosotros podemos hacer un return de funciones. Nosotros podemos tratar a las funciones como si fueran objetos o como si fueran cualquier otra cosa, un string o un número. Por lo tanto, eso incluye también que yo puedo hacerle un return, y por lo tanto, esto, greet y el nombre, lo que está haciendo es que nos está devolviendo una función. No nos está devolviendo, por ejemplo, un string o un entero o un número, sino que nos está devolviendo una función. Por lo tanto, ¿qué sería sayHello? Bueno, sayHello sería una función. Aquí vamos a añadirle un comentario. sayHello es una función. Es una función, porque nosotros lo estamos devolviendo. Message en este caso es una función, y por lo tanto yo estoy haciendo un return de una función, que en este caso pues sería toda esta función. Y por lo tanto aquí sayHello es una función que es la misma que message, la función message que yo tengo aquí. Esta es una función message, y sayHello pues hace referencia pues justamente a esta función. Y si nos fijamos, aquí llega el punto de que nosotros podemos acceder a la información incluso después de que hayamos hecho un return, e incluso después de que yo haya terminado mi función. Por ejemplo, ahorita mismo greet pues ya se ejecutó, ya pasó los parámetros, ya creó esta función y ya hizo el return, y hasta aquí ya terminó greet. Y entonces, después de que termine greet, yo estoy intentando acceder estoy intentando en este caso pues ejecutar function e intentando acceder a greeting, que pues si nos fijamos o nos ponemos a pensar, el tiempo de greeting pues ya pasó porque ya terminó de ejecutarse la función greet. Pero sin embargo nosotros tenemos los closures que nos permiten acceder a esa información incluso después de que haya finalizado la ejecución de greet. Y entonces sayHello funciona y nos muestra en el console log pues hello, welcome Susul, y nos da pues el mensajito, inclusive aún de que haya finalizado la ejecución. Y eso es un closure. Yo puedo acceder a la información. Yo ahorita mismo en function message estoy heredando o obteniendo o pues sí, reciclando, si lo vemos de cierta forma, las variables locales, y por supuesto también esto funcionaría con los parámetros. Por supuesto que también puedo acceder a ello. Entonces, bueno, ahí ya nosotros vimos lo que es un closure, ya vimos los conceptos esenciales que tenemos que comprender dentro de JavaScript, ya vimos la diferencia entre let, var y const ya a profundidad, y bueno, ya pusimos en perspectiva muchos de los conceptos relacionados al scope, que es algo que pues nosotros pudiéramos tener problemas, inclusive en entrevistas de trabajo. Es muy común que en entrevistas de trabajo se pregunten de todos estos temas, así que nosotros ya los comprendimos y analizamos a profundidad. Esperamos que este video te haya gustado, que nos dejes tu like para que podamos seguir subiendo contenido de este estilo, y pues lo compartas con tus amigos para que cada vez más personas puedan ver lo que acabamos de crear. Nos vemos en el siguiente episodio.